¿Alguna vez has tenido una conversación que, sin esperarlo, te lleva a recordar algo tan profundo que te conmueve hasta las lágrimas? A veces, los momentos más emotivos llegan cuando menos te lo esperas, y eso fue justamente lo que ocurrió en una reciente entrevista entre Don Francisco y Adamari López. Lo que comenzó como un diálogo más sobre la exitosa carrera del legendario presentador chileno, terminó revelando una conmovedora conexión que nadie había imaginado, una que involucraba nada menos que al padre de Adamari, Luis López. En este video vamos a sumergirnos en ese momento tan especial que hizo llorar a Adamari cuando Don Francisco desveló un detalle desconocido sobre su padre, algo que tocó profundamente a la conductora y a todos los que han visto este emotivo encuentro. Si alguna vez has sentido la necesidad de recordar y honrar a un ser querido que ya no está, este es el tipo de historia que seguramente resonará contigo. Todo comenzó de manera bastante rutinaria. Don Francisco, el hombre detrás de uno de los programas más longevos en la historia de la televisión, Sábado Gigante, estaba siendo entrevistado en lo que parecía ser una charla más sobre su prolífica carrera. El hombre ha entrevistado a cientos, quizás miles de personas a lo largo de sus más de 5 décadas en televisión. Ha conversado con estrellas, políticos y personas de todo tipo, y en esta ocasión la entrevista se centraba en repasar algunos de esos momentos emblemáticos de su carrera. Pero lo que nadie esperaba es que en medio de estas anécdotas, Don Francisco traería a colación una memoria que vinculaba directamente con Adamari López y su familia. El padre de Adamari, Luis López, no era una figura pública, pero sí era una persona que dejó una huella importante en quienes lo conocieron. Trabajaba en el negocio de las funerarias en Puerto Rico, un trabajo que no es fácil, pero que desempeñaba con una humildad y un compromiso que lo hicieron memorable para aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Fue en ese contexto que Don Francisco decidió compartir un recuerdo que, según Adamari, ella desconocía por completo. Don Francisco recordó cómo Luis López solía anunciar los funerales a través de un sistema de altavoces por las calles de Puerto Rico, y lo hacía acompañado muchas veces por su pequeña hija Adamari. Este simple acto cotidiano, que para muchos podría pasar desapercibido, adquirió un significado más profundo en el momento en que Don Francisco lo trajo a la luz. Recuerdo cuando tu papá me contaba cómo recorría las calles, perifoneando los funerales, dijo Don Francisco con una mezcla de nostalgia y respeto en su voz. Era un hombre con mucha fuerza, pero también con una humildad que te tocaba el corazón. Adamari, al escuchar esas palabras, comenzó a emocionarse visiblemente. Este recuerdo, algo que ella misma quizás no había pensado en mucho tiempo, la conectó de una manera inmediata con su padre. Recordar esos días en los que acompañaba a su papá, en lo que muchos verían como una simple rutina, la llevó a reflexionar sobre el tipo de persona que él era. Y mientras Don Francisco continuaba hablando, la emoción de Adamari fue creciendo. Pero lo que verdaderamente rompió el muro de contención emocional de Adamari fue cuando Don Francisco compartió detalles sobre la salud de su padre que ella no conocía del todo. Resulta que Luis López había sufrido problemas cardíacos graves durante muchos años, algo que él no solía hablar abiertamente, ni siquiera con su familia. Don Francisco reveló que, en una de sus conversaciones con Luis, él le confesó que su corazón estaba funcionando solo al 25%. Con el tiempo, esa cifra se fue reduciendo hasta que, en su último encuentro, su corazón apenas tenía un 10% de capacidad. Para Adamari, escuchar eso fue devastador. Su padre, un hombre reservado sobre su salud, había compartido detalles tan íntimos con Don Francisco que ella desconocía. Entre lágrimas, Adamari dijo: «No sabía que habías tenido conversaciones tan profundas con mi papá. Él siempre fue un hombre reservado sobre su salud, pero me conmueve que lo recuerdes de esa manera». Esa revelación y el hecho de que su padre siempre mantuviera una sonrisa y un buen humor, a pesar de su grave condición, fue algo que golpeó profundamente a la conductora. En ese momento, la entrevista dejó de ser solo una conversación entre dos figuras públicas. Se transformó en algo mucho más humano y universal, una reflexión sobre la vida, la enfermedad,
la muerte y sobre todo el legado que dejan aquellos que amamos. A partir de ese punto, don Francisco ofreció una reflexión que no solo fue conmovedora, sino también extremadamente profunda. Habló sobre cómo su carrera no solo le permitió entrevistar a celebridades y personajes importantes, sino también a personas comunes, personas como el padre de Adamari, cuyas historias son igual de valiosas y significativas. Tu papá no era una celebridad, no era un gran magnate, dijo don Francisco, pero fue uno de esos seres humanos que te marcan para siempre. Esta reflexión resonó con muchos de los espectadores, y no es difícil entender por qué. En un mundo donde a menudo se celebra lo grandioso y lo espectacular, es fácil olvidar que las personas comunes, con sus historias de lucha, amor y sacrificio, son las que realmente dan sentido a nuestra vida diaria. Don Francisco, con esa capacidad única de conectar con las emociones humanas, logró transformar esta entrevista en un homenaje a todas esas personas que, aunque no son figuras públicas, dejan una huella imborrable en quienes los conocen. La reacción en redes sociales fue inmediata. Miles de seguidores de Adamari compartieron mensajes de apoyo y empatía. Ver a don Francisco hablar de esa manera sobre el padre de Adamari me hizo llorar, comentó un usuario. Otro escribió: esos momentos nos recuerdan la importancia de honrar a quienes nos han dado tanto, aunque no sean famosos. La entrevista tocó fibras sensibles en todos aquellos que alguna vez han perdido a un ser querido, recordándoles lo valioso que es preservar su memoria. Así que, ¿por qué este momento fue tan especial? Porque nos recordó algo esencial. Detrás de cada figura pública, detrás de cada rostro conocido, hay historias personales que merecen ser contadas. Y a veces, esas historias nos conectan de una manera inesperada, trayendo a la luz recuerdos y emociones que pensábamos haber dejado atrás. Don Francisco y Adamari López compartieron uno de esos momentos, y todos los que vimos la entrevista pudimos ser testigos de esa conexión tan íntima y humana. Es en estos instantes donde entendemos que la televisión, más allá de ser un simple entretenimiento, puede ser un espacio para reflexionar sobre la vida, la familia y lo que realmente importa. Y tal vez eso es lo que hace que personas como don Francisco sigan siendo tan queridas, su habilidad para convertir una simple conversación en un tributo a la humanidad.